10:19 en toda la República Argentina. Tengo el gusto de saludar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ya está en línea con nosotros. Buen día, gobernador. Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca, los saludamos. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto poder hablar. Gracias, como siempre. Para nosotros está muy bueno ir repasando durante el año con un actor central de la política argentina que encabeza el distrito más populoso, el distrito que es de alguna manera... Muchas veces uno se pregunta, ¿el tractor de la Argentina o el lastre de la Argentina? Depende a quién le pregunte, de acuerdo a la versión que tenga cada uno de cómo se mira el país. Y en ese sentido, gobernador, me gustaría arrancar justamente por un tema ríspido, pero que está en agenda permanentemente, como es la coparticipación. El gobierno nacional, Alberto Fernández, ha tomado la decisión de modificar el reparto de la coparticipación respecto de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, quitándole un punto al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta y transfiriéndolo a la provincia de Buenos Aires. Como primera pregunta, ¿le parece que está cerca de saldarse ese debate o por la negativa que tiene Horacio Rodríguez Larreta se va a complicar esta discusión? Mira, primero me quedo con esto de la provincia de Buenos Aires como tractor o lastre de la Argentina. Me parece que la provincia de Buenos Aires es un 40% de la Argentina. Es la Argentina en buena medida. O sea que sí, efectivamente tenemos el distrito más rico, si uno lo mide por contribución al producto, si uno lo mide por contribución a la industria, es el distrito que representa el 52% de la industria, pero también un porcentaje muy importante de la producción agropecuaria, o sea que es un distrito productivo y bueno, que expresa buena parte de la capacidad productiva de nuestro país, pero también, como bien decís, aunque bueno, la palabra no sé si es la más adecuada, o me parece que es un poco adjetivar, contiene dentro de su territorio situaciones sociales de extrema vulnerabilidad, también en una magnitud mayor que cualquier otro distrito, cuando uno cuenta en familias, en personas, o sea que es un distrito con mucha desigualdad, pero no deja de ser la provincia que más aporta a la producción, y ahí viene el tema de la coparticipación, porque se supone que tiene que haber alguna proporcionalidad entre lo que cada una de las provincias aporta a la producción, pero también a la recaudación, y los recursos que recibe de la coparticipación nacional, o sea, lo que vuelve. ¿Por qué tiene que haber alguna proporcionalidad? Porque se supone que si uno, digamos, en esta provincia produce el 40% y tiene el 40% de la población del país, también tiene el 40% de las necesidades de infraestructura, de educación, de salud. Esa es la lógica, ¿no? Después puede haber otros criterios, como igualar distritos que están peor. De hecho, la coparticipación, cuando a la provincia de Buenos Aires se le quitaron 6 puntos de coparticipación a fines de los 80, se argumentó que era para que la población se radicara en otras zonas, la actividad se radicara en otras zonas del país. Bueno, eso no pasó. La provincia de Buenos Aires creció también muy fuerte poblacionalmente, incluso por migración interna. Así que esa idea no anduvo bien, y sí las necesidades se fueron acumulando en la provincia sin capacidad financiera para responderle. O sea que te separo los dos temas. Por un lado, la necesidad de devolverle recursos, de darle recursos al gobierno provincial, me parece que es indiscutible, que la provincia de Buenos Aires tiene carencias en términos habitacionales, que tiene carencias en términos de infraestructura social básica, que tiene carencias en términos sanitarios, educativos. Bueno, eso es evidente y obvio. Nadie lo puede discutir. Hay que devolverle puntos de coparticipación. Los perdidos a la provincia de Buenos Aires son 6 puntos, y después a partir de ahí podemos seguir discutiendo. Después viene el tema de la ciudad, que es simultáneo, pero la verdad que independiente. Cuando Macri gana las elecciones nacionales, después de ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, le vuelca una carretilla de recursos a la Ciudad de Buenos Aires de todo tipo, desde que te cede tierras para que después las vendan y hagan negocio inmobiliario, hasta recursos de coparticipación nacional, sin una explicación y por decreto. O sea que hay un punto claro, que es que cuando Macri vino hizo este atropello sobre el sistema federal de la Argentina, y se le viene diciendo
desde antes incluso de que ganábamos las elecciones, al jefe de gobierno actual, que eso hay que repararlo porque era indebido y es inexplicable. Entonces, por un lado eso, había que revertirlo porque se hizo por decreto y no corresponde. Entonces ahora la restitución se sancionó por ley, que es lo que corresponde, porque teóricamente esos recursos, sin hablar de todo lo demás que le cedieron a la ciudad, esos recursos venían asociados al traspaso de la policía, de la federal a la metropolitana. Pero no hay forma de explicar, incluso el ministro del Interior Frigerio, de Macri, argumentó claramente que la transferencia estaba mal hecha, que había recursos de más. Y eso lo sabía Larreta, lo sabe todo el mundo. O sea que después vino la victimización política, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, todo lo que significa el PRO, la propaganda, el sistema mediático que lo soporta, etcétera. Pero bueno, creo que son dos hechos independientes, obvios, naturales y que hay que ir resolviendo. Uno es que Macri le dio de más a la ciudad. La verdad que yo no puedo discutir que el jefe de gobierno quiera más recursos, esos y mucho más, sea justo o sea injusto. Lo que sí me parece que no corresponde es que se victimicen de esta manera y que falseen las cosas. Había que restituir. Gobernador. Independientemente de eso, la provincia de Buenos Aires, y más allá el inicio de reparación que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, para poder solucionar los problemas de fondo, necesitamos naturalmente más recursos porque aportamos el 40, recibimos el 20, no está bien, está mal. Entonces, bueno, esta discusión que se haya hecho pública y que si se puede llevar en bases racionales y serias se tenga, me parece que es un gran avance y un mérito de Alberto. Gobernador, el Horacio Rodríguez Larreta ya ha planteado recortes en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el año que viene en áreas como recolección, obras públicas, producto anticipándose a este rebalanceo de la coparticipación. ¿Usted ya tiene un destino claro para este punto extra de la coparticipación para la provincia de Buenos Aires? Mira, Mariano, yo recibí un presupuesto provincial que proyectado, sin pandemia, ¿no?, pero proyectado, cuando asumí, y es lo primero que dije ante la legislatura, tenía un agujero negro financiero, que era el mismo que había tenido Vidal, y de alguna manera el que venía también de época de Scioli. O sea, las finanzas de la provincia de Buenos Aires son estructuralmente deficitarias, hace mucho tiempo. Y eso tiene que ver, bueno, en el caso de lo que deja Vidal, eran 120.000 millones de pesos este año, para cerrar las cuentas, sin agregar nada, ¿no? Simplemente para cerrar las cuentas faltaban 120.000 millones de pesos, y a eso había que agregarle 200.000 millones de pesos más de déficit vinculado a los intereses de la deuda que contrajo el neoliberalismo de Macri y Vidal. O sea que dejaron un agujero negro. Lo que la Nación hizo fue empezar a tapar ese agujero. No es que entonces yo tengo un punto de coparticipación y, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, que paisajísticamente sus paseos, qué sé yo, muestran una capacidad financiera y de recursos hace mucho tiempo bastante elevada. No en toda la ciudad homogéneamente, pero bueno, esos son otros temas que tendrán que discutir ahí. Yo lo que digo es que en la provincia de Buenos Aires la plata no alcanza para pagar sueldos. Entonces, lo primero era tapar ese agujero, y después lo que nosotros estamos presentando este año es un presupuesto que tiene un plan de obras muy importante, que dedicamos el 10% de nuestro presupuesto aproximadamente, 9 y pico, y esta es una novedad porque hace mucho tiempo el presupuesto de la provincia no tiene menos de la mitad para obras. Y yo creo que esto es importante por varios motivos. Primero, por lo que digo de la deuda de infraestructura que tenemos en el conurbano, pero en el interior también, de conectividad, de rutas. No alcanza ni para mantener lo que hay, entonces es muy difícil expandir. Entonces hay un plan que tiene que ver con la obra pública, con infraestructura, que tiene ese efecto, digamos, reparar y bueno, hacer un plan de viviendas como corresponde, porque pues hay demanda de viviendas que no se puede satisfacer, y al mismo tiempo arreglar las escuelas, arreglar los hospitales, todo lo básico que tiene que ver con gobernar para la gente y para lo que necesitan los y las bonaerenses. Pero después también hay un efecto, llamémoslo macroeconómico,
bueno, que es bastante conocido a nivel internacional, y digo simplemente no para comparar, sino para dar un ejemplo. New Deal en Estados Unidos después de la crisis del 30, o el Plan Marshall para Europa después de la guerra. Bueno, siempre que hay una crisis grande, el Estado tiene un papel reconocido por todo el mundo, contracíclico, de poner en marcha la economía, de generar actividad, de generar movimiento, de generar perspectivas y horizontes, y me parece que eso está bien expresado en el presupuesto que se está discutiendo todavía en la legislatura. Uh-huh. Es decir que se van a utilizar para tapar esos agujeros, por un lado. ¿Cuál es el cálculo que tienen en la provincia del ingreso extra a partir de este punto porcentual? Mira, se habla de más o menos 65.000 millones de pesos, por eso digo que el año pasado yo inicié con un déficit estimado de 120.000. Sí, más los 200.000 de deuda, que deuda, todavía está en proceso de renegociación, como pasa en la mayoría de las provincias que dejó esta gente endeudada, ¿no? Después de arreglar la deuda nacional, se empezó a discutir con los acreedores también externos. Mirá que endeudar a la provincia de Buenos Aires en Wall Street, si alguno me puede decir si tengo una mala idea, sería esa. Y bueno, es lo que hizo el gobierno anterior, lo que hizo Vidal. En dólares, jurisdicción extranjera y deuda de mercado, la verdad que dejaron un agujero, ¿no? Kicillof, ¿qué tal? Patricia Bali. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo sigue esa negociación? Porque ahora, bueno, se extendió hasta principios de enero, pero hace poco hubo una comunicación de los acreedores que decía que no veía una perspectiva favorable para la resolución del tema de deuda de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes cómo lo están viendo y cómo sigue la negociación? Mira, te comento que estamos en diálogo con los acreedores de manera informal, porque hay una oferta nuestra que todavía está vigente, que es la que se está extendiendo, y bueno, entre la oferta nuestra y la actualidad, digamos, apareció el acuerdo a nivel nacional con los acreedores, que eso se suponía que iba a generar una mejora en las condiciones del crédito, y bueno, si uno lo juzga por el valor de mercado de los títulos de Argentina, la verdad que es una situación que tiene que ver también con la pandemia, que tiene que ver también con la cuestión de la negociación con el FMI, o sea que todavía hay una situación bastante incierta de la Argentina a nivel internacional, porque está inmerso también en la turbulencia de la pandemia. Entonces no es una etapa fácil para llegar a un acuerdo mutuamente conveniente. Lo que yo digo es que la provincia de Buenos Aires, como acabo de expresar, tiene un grave problema financiero, estructural. Entonces esto es lo que le estamos explicando a los acreedores, que a veces da la impresión que quieren en las provincias conseguir un acuerdo muchísimo mejor a nivel nacional, y bueno, eso dificulta encontrar un punto de equilibrio. Pero bueno, las conversaciones continúan, como pasa en muchas provincias de la Argentina, con el agravante de que en la provincia de Buenos Aires la deuda son 7.000 millones de dólares, ¿no? Que es la más cuantiosa por lejos. Kicillof, ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe lo saluda. ¿Cómo andás, Gaby? Muy bien. Le quería preguntar por la discusión en torno a las primarias de 2021. Ayer hubo una presentación de un proyecto de ley la primera que se presenta por parte de un diputado del oficialismo, ¿no? En este caso Pablo Yedlin, que responde al gobernador Juan Mansur, y hay varios gobernadores que plantearon esta necesidad de suspender las PASO 2021. ¿Cuál es su mirada sobre este tema? No, que es un tema que yo creo que tiene que encontrar un consenso muy amplio, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene una ley propia de PASO, también hay que hacer un análisis particular. Creo que es un tema complejo, que está en discusión, que está mediado también por la cuestión de la pandemia. En eso voy a ser muy claro, me parece que es obvio. Hoy en Estados Unidos, si bien hay anuncios de la vacunación y aprobaron una vacuna y etcétera, ya hay varios países que empezaron a vacunar, y lo mismo va a pasar en Argentina lo antes posible. La verdad es que la pandemia no se va a ir con el año nuevo, sino que sigue.
De hecho, creo que el día de ayer hubo 672.000 casos a nivel internacional. Y ahora hay varios países de América Latina, como es el caso de Brasil, acá cerquita, como es el caso de México, como es el caso de Uruguay, donde los casos están subiendo a pesar de que el tiempo, digamos, el calor, el clima es más favorable. Así que me parece que el año que viene va a ser también un año de pandemia, por lo menos mientras estemos en el proceso de vacunación, que en la provincia, si queremos vacunar a 12 millones de personas, que es el 60% de la población aproximadamente, a 2 millones por mes, que es una cifra muy ambiciosa en términos de vacunación, nunca se hizo en la historia, y para nosotros es un desafío enorme, pero aún a ese ritmo tenemos que la vacunación va a durar hasta junio, julio. Y mientras tanto va a haber que convivir, vacunación, cuidados. Yo llamo de nuevo y aprovecho que se cumple este año de gestión tan accidentado para decirle a los que nos están escuchando que la pandemia no terminó, que hay que seguir cuidándose, que los que se descuidaron a nivel internacional tuvieron rebrotes y que bueno, que es un tema que nos sigue preocupando. Entonces, perdón, 2 millones por mes en la provincia de Buenos Aires pretenden vacunar. Bueno, es una meta muy ambiciosa. Estamos preparando un operativo también de una dimensión como no hubo nunca, para hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, también es una vacuna que va a ser gratuita, que va a ser voluntaria, entonces también va a haber que manejar los temas de la inscripción. Lo estamos trabajando también con los intendentes, porque la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios y 17 millones de habitantes. Ahora, y va a ser durante el verano, probablemente el comienzo, que también son vacaciones, así que son muchos factores. Sí, claro. Sí, te escucho. No, volviendo al tema de las PASO, digo, obviamente hay que pensar si tiene lógica suspender las PASO nacionales, si la provincia de Buenos Aires las mantiene, ¿no? Porque en principio, por lo pronto, Juntos por el Cambio ya emitió un comunicado diciendo que no quiere suspender las PASO y ellos tienen mayoría en el Senado provincial, ¿no? Entonces, pregunto si se podría llegar eventualmente a algún acuerdo, si tiene que ver únicamente con la pandemia o, como también plantean algunos gobernadores, tiene que ver con la cuestión de cuánto cuesta. No, yo lo asocio a la pandemia, porque nuestro sistema electoral y nuestro sistema democrático evidentemente ha sido sancionado por ley, y claro que cuesta hacer una elección, pero yo lo vinculo con la pandemia, porque si fuera por el costo, evaluación de costo, no habría que haberlo hecho, o bueno, habría que pensar otras cosas. Yo creo, no es que no me preocupe, pero creo que lo central, lo novedoso y lo particular es que vamos a estar en un año de vacunación. Gobernador, déjeme pasar en limpio. En definitiva, ¿usted está de acuerdo con la suspensión de las PASO por este año? No, yo lo que estoy de acuerdo es con discutirlo. Y este planteo me parece que es importante y que hay que buscar consensos en esta dirección, para un lado o para el otro. Así que me parece que también sería bueno discutirlo en términos de argumentos, no de intereses digamos partidarios, sino de argumentos y cómo está la sociedad. Y repito, yo en junio, julio probablemente acá en la provincia esté vacunando también, y en agosto serían las PASO. Entonces ahí lo que digo es que es un tema real y objetivo, no es un invento ni es una cosa que haya surgido de la nada. Así que me parece que sí, que amerita discutirlo, claro. Estamos charlando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y me gustaría preguntarle, en una línea, apelo a su poder de síntesis, obviamente por el balance de la gestión de Alberto Fernández por un lado, del Frente de Todos, y en el caso suyo, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué puntaje se pondría usted? ¿Qué puntaje le pondría a la Nación? Sí, bueno, no es una pregunta para una línea. Lo sé, y tampoco creo en su poder de síntesis. Como 10 preguntas y bueno, ahí está el tema del poder de síntesis. Sí, totalmente. Pero creo que vale la pena pensarlo un poquito. Un número me parece que no expresa nada, porque además la verdad que fue una gestión, como digo, en un año accidentado. Se me ocurre pocas comparaciones de años accidentados como ¿no? Pasó algo que no pasaba hace 100 años y creo que mucho peor por el grado de globalización. Entonces tuvimos la pandemia. Creo que gobernar en pandemia es algo incomparable y tiene otra escala de valores. A mí me parece, para decirte sintéticamente,
En la provincia de Buenos Aires teníamos un desafío que parecía imposible, no repito, imposible, y si cualquiera con un poco de honestidad intelectual hace retrospectiva, va a reconocer que pensaba que el sistema sanitario de la provincia no aguantaba una pandemia, y tenía buenos motivos para pensarlo, porque la verdad que recibimos el sistema de la miseria. Entonces, creo que ese era uno de los objetivos centrales que teníamos, o desafíos cuando aparece la pandemia, que era expandir de una manera como nunca se hizo el sistema sanitario en medio de una situación de emergencia previa en la salud y en las finanzas. Entonces creo que eso, nosotros pasamos de 883 camas públicas a 2.200. Y eso, bueno, la verdad que fue un esfuerzo de gestión. Trajimos aviones desde China, barcos para que no faltaran barbijos, equipamiento de protección. Eso nos permitió cuidar al personal de la salud, personal de seguridad. Triplicamos la ayuda en comedores escolares. La verdad que si me pongo en una línea no va a salir, porque tengo una lista inmensa de cosas que hicimos que vale la pena poner en valor, porque obviamente es un contrafáctico, pero tan claro que casi era un fáctico, que si Madrid, Nueva York, media Europa no habían resistido a la pandemia, imagínate el sistema sanitario de nuestra provincia. La verdad que en ese sentido yo estoy satisfecho, porque no hubo que elegir a quién se le ponía el respirador y a quién no, cosa que está pasando de nuevo en la segunda ola. Incluso en Estocolmo están pidiendo ayuda porque no les alcanza la capacidad sanitaria. Imagínate la provincia de Buenos Aires, imagínate el conurbano. Así que yo creo que eso fue un trabajo con intendentes, con Nación, que bueno, que parecía imposible y se hizo, y al mismo tiempo muchas cosas de las estructurales también las abarcamos, y las prioridades que habíamos puesto se han cumplido, porque una era la salud y ampliamos el sistema de salud como nunca. En la educación arreglamos 1.726 escuelas que estaban realmente en condiciones lamentables y peligrosas. Al mismo tiempo lanzamos un importante plan de vivienda. Al mismo tiempo también decían que iba a estallar la situación social durante la pandemia, y todos hablaban del conurbano. No fue magia, fue un trabajo de todos los días, y te diría sin dormir para lograrlo. Así que creo que hay varios logros en lo que hace a la coyuntura tan difícil, y varias cuestiones estructurales que, bueno, que yo cuando asumí dije, venimos de una época neoliberal, hay que cambiar las prioridades, y nadie me puede discutir que las prioridades no fueron ni endeudarse, ni la timba, ni la publicidad. Las prioridades fueron la situación de los y las bonaerenses, y sobre todo los que menos tienen. Kicillof, ¿cómo se están preparando para fin de año, ¿no? Que también existe quizás el riesgo de mayores reclamos sociales, el operativo de ayudas, pensando también que Nación se retira de la asistencia del IFE, del ATP, ¿no? Si la provincia puede compensar de alguna forma esa falta de asistencia. Sí, lo estamos diseñando, ya va a haber anuncios concretos. Por mi parte vengo trabajando con los intendentes también, monitoreando y viendo cómo está, pero no digo por una cuestión, siempre lo plantean así, no digo ustedes, pero la discusión pública, el riesgo de estallido. Yo te digo, a mí lo que me preocupa es que la gente de cara a fin de año tenga posibilidad de tener el plato en la mesa y de poder afrontarlo de una manera digna, con un año que fue espantoso a nivel mundial. Entonces eso es lo que me preocupa. Después sus expresiones, qué sé yo, haya o no algún tipo de manifestación, creo que lo principal es el bienestar y la situación y la condición de millones de personas que han pasado un año dificilísimo, muy angustioso. Así que bueno, el Estado provincial pretende estar presente con los recursos, más limitados que tiene, pero sí, estamos diseñando todo lo que podemos, y con los intendentes, propios y ajenos día, para abordar el fin de año de una manera que pueda proteger el Estado, que pueda seguir protegiendo, como protegió la salud, como protegió lo social, y ahora también ya diseñando la vacunación y la reactivación, que son dos procesos simultáneos. Esa es la transición a la pospandemia. Kicillof, ¿qué le pareció la carta de Cristina Fernández de Kirchner relacionada a la Corte Suprema de Justicia y a su actuación? No lo menciona en la carta, pero es ineludible vincularla con la sentencia respecto de Amadou Oudou. De hecho, su antecesor en el Ministerio de Economía en el gobierno de Cristina. No, mi antecesor es Lorenzino, pero sí, claro.
Uno de. Sí, está bien. Sí, pero bueno, no, yo incluso me manifesté por el tema de Amado. Mirá, creo que hay una discusión un poco de fondo y que está entrampada en la grieta por un proceso permanente de desinformación con el que trabaja un sector del periodismo, pero que en Argentina hay persecución judicial que hubo durante la época de Macri, que empezó antes de la época de Macri y que continúa ahora. Usar a la justicia con fines políticos, sin causas reales, o tergiversándola, bueno, como fue el tema del arrepentido y las prisiones preventivas, como un mecanismo casi prácticamente de extorsión, para conseguir resultados en términos de persecución política. Bueno, esa discusión me parece que hay que ser muy ciego o muy malintencionado o bueno, con mucho interés político para decir que no hay lawfare, el llamado lawfare. La verdad que yo, sin ser el que más, ni queriendo ponerme en ningún lugar protagónico, porque hablamos de presos políticos y hablamos de, obviamente, la persecución a Cristina, yo soy víctima de eso, todavía hoy. Mirá, lo digo porque me parece muy claro y es una de las perlitas del lawfare, digamos, o bien de las chanchadas del lawfare más evidentes, que es la causa de dólar futuro. Yo no es que estoy procesado o lo que sea, hay un juicio oral, estoy elevado a juicio oral por la causa de dólar futuro, que todavía nadie puede explicar cuál es el delito que se cometió presuntamente. Es un invento que empieza, además tiene todos los componentes, empieza con entonces miembros de nuestra oposición en 2015, después del oficialismo, sigue con el juez Bonadío, se eleva a juicio oral, pasa por la Cámara de la discordia y acompañado todo el tiempo por miles de notas acusándonos de cosas que, bueno, al principio era favorecer a los amigos, cualquier estupidez, cualquier vergüenza en términos jurídicos, inexplicable. Y yo estoy elevado a juicio oral, inhibido y embargado por esa causa. Que alguien me explique si no hay lawfare, más allá de todos los demás temas que pueden ser incluso mucho más graves, ¿no? Pero simplemente lo digo en primera persona. Yo soy víctima de ese lawfare, siendo gobernador hoy de la provincia de Buenos Aires por el voto popular, y eso sigue así. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad? Claramente es un tema del Poder Judicial, no de todo el Poder Judicial, de una parte del Poder Judicial, pero sin el acompañamiento de la Corte Suprema, esto era imposible. Imposible. Tiene que poner orden la Corte Suprema, y no lo hace, sino que puso desorden y acompañó al lawfare. Entonces, bueno, yo creo que está a la vista. Yo creo que está a la vista. Lo dijo Alberto el otro día, lo puso Cristina. Si no nos planteamos este tema, la verdad que nosotros, a mí, bueno, este año que viene va a haber elecciones, vamos a ir a elecciones, etcétera. Y mientras tanto lo otro funciona en lo que llamó Alberto el sótano de la democracia, y sigue funcionando. Servicio de inteligencia, algunos medios de comunicación, un sector del Poder Judicial y una parte de la política. Y tal vez, porque también hay evidencia, vinculaciones hasta con el extranjero. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Me quedé con la frase, la Corte acompañó el lawfare. ¿En qué aspecto en particular, gobernador? No, bueno, hay fotos de quien era presidente con el juez Bonadío como refrendando sus acciones, sino que lo aclare, digamos. Yo no estoy acusando a nadie, puede aclararlo, con el juez Moro que metió en prisión a Lula para convertir a Bolsonaro después en presidente, fue ministro de Bolsonaro. Bueno, son cosas, mirá, que bueno, que yo no tengo que dar ninguna explicación, están a la vista, tienen que dar explicación los que estuvieron implicados en eso. El juez Bonadío, que hablaba de la justicia o del Código Penal creativo. Bueno, creativo sí, está bien, es una vergüenza. Es una vergüenza y eso es realmente un insulto a la democracia, que el Código Penal, por el que yo estoy procesado, luego llevado a juicio oral, fuera creativo. ¿Creativo qué? Gobernador, me quiero tomar los últimos 2 minutos de entrevista para preguntarle por el rubro y por el área de seguridad, que es tan sensible a la hora de la votación. Pero en particular le quiero preguntar por declaraciones de su ministro del área, Sergio Berni, acerca de la edad de imputabilidad. Se manifestó el funcionario a favor de reducir la edad de imputabilidad. ¿Usted también está de acuerdo? Ya, es una discusión que tiene largo tiempo. La posición de Sergio es
conocida desde hace mucho tiempo también, tampoco es una novedad, y tampoco la cambió evidentemente. Yo creo que es una discusión, en mi caso particular, no siendo especialista en el tema, yo creo que la cuestión tanto del delito en general como particularmente de menores, de delitos producidos por menores, tiene que tener una respuesta integral, no es así. Tienen que tener una respuesta integral, y no tengo ninguna duda de eso. Pero bueno, me parece que es un debate que para colmo excede a la provincia, porque se trata del Código Penal Nacional, y bueno, qué sé yo, sabemos que es una de las cuestiones que dividen a los expertos. Yo, por mi parte, pienso que hay que dar una respuesta integral y que esa no es lo que va a solucionar la ocurrencia de los delitos. Así que, pero bueno, no estoy polemizando en esto porque me parece que es un tema bastante denso y amplio, y que tampoco se puede andar revoleando esta discusión, ¿no? Y lo meto en otro tema relacionado también con el accionar de Bernie acerca de esta semana se dio a conocer un video donde el ministro mostraba la detención de una persona a la que se denominaba como cara de cannabis, que tenía plantas de marihuana en su casa. Después se supo que esta persona plantaba para atender un problema de epilepsia de su esposa. Y le quiero preguntar por esto en particular, porque en cada uno de estos videos, ahí obviamente le voy a decir mi opinión también, me parece que el ministro apela a un marketing que es muy afecto para un sector de la población, relacionado con la mano dura, si se quiere, pero me llama sobre todo la atención que todos esos videos cierran con una firma que es Fuerza Buenos Aires, que entiendo que es la agrupación política de Sergio Berni, y yo no sé si en este caso usted no interpreta como yo que hay un marketing de campaña electoral utilizando los recursos públicos. No es una fuerza política, Fuerza Buenos Aires, pero con respecto a la cuestión del video, al contenido del video o al tema tanto las detenciones como las liberaciones como la ocurrencia o no de un delito las dicta la justicia, y Sergio aclaró eso. No decide la policía la detención, la decide un juez y bueno, el sistema judicial. Si fuera una detención equivocada o si no se cometió un delito, es algo que tiene que resolver la justicia, que dictó la detención, y bueno, te repito, no estoy interiorizado en ese caso, pero hay cuestiones con respecto a tenencia o con respecto a marihuana o que están reguladas. Bueno, hace poco hubo novedades con las que yo estoy muy de acuerdo y celebro con respecto a lo que hizo Alberto, lo que se hizo ahora a nivel nacional. Por cannabis medicinal. Y acá en la provincia, sí, yo también voté esa ley. Pero evidentemente si hay una detención mal hecha, la justicia tiene que revertirla, ¿no? Es un tema de la policía, actúa como auxiliar de la justicia. Entonces me parece que si está mal hecha, de nuevo, sin conocer la causa, y si no tenía esos propósitos, o si no estaba en las magnitudes, la ley regula qué cantidades, y etcétera. Tampoco soy un especialista. Lo que digo es que si es claro si es legal o es ilegal, pero aún siendo claro, debe decidirlo la justicia. Si está mal hecha la detención, o hay que revisarla, que es una decisión de la justicia, lo tiene que hacer la justicia, no lo puede hacer el Ejecutivo. Digo, pero mientras tanto ya lo cobró política, gobernador, mientras tanto, usted conoce de campañas electorales, ya lo cobró políticamente esa detención Sergio Berni para el electorado a través de ese video y de esa acción, insisto, desde mi perspectiva de marketing. Pero te repito, no la decide la policía, ni la seguridad, ni el Ministerio de Seguridad. Sí, eso, no, está clarito el procedimiento. Me parece que no es un tema, porque son dos temas. Uno es si lo que hacía esa persona es un delito o no es un delito, si merece o no merece una detención, o sea, si era una actividad legal o si no lo era. Bueno, todo eso lo resuelve la justicia, detener o liberar. Y el juicio que debe haber es una acción de la justicia, y si está mal hecha esa detención fue dictada por un juez y hay que revertirla, y estoy totalmente de acuerdo que si está mal hecha hay que revertirla urgentemente, y bueno, de todas maneras sí, yo no discutía la cuestión de fondo y no quiero entrar en este momento en un terreno de polémica porque estamos sobre las noticias. Simplemente
refería a el mensaje que se le transmite a la población bonaerense del marketing de esa detención, más allá de que estuviese bien o mal hecha. Sabemos que Sergio Berni, a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires, ejerce, cumple las órdenes que le da la instancia judicial. Me refería a si usted estaba de acuerdo que se hiciera de eso un marketing, y lo que yo veo como una fuerza política. Usted me dice que no es estrictamente una fuerza partidaria. No, Fuerza de Buenos Aires no es una agrupación política, que eso ya te lo contesto taxativamente. Sí, y le agrego otra cosa, es lo importante también si la detención, si fue un delito o no fue un delito, pero no lo puedo resolver yo. Claro. Si fue un delito y lo resolvió la justicia como un delito, mostrarlo o no mostrarlo también puede ser una decisión, pero bueno, es distinto que si no es un delito y se arma sobre eso un operativo, se difunde, digamos. Yo lo que sí digo y repito, que si es como leí, porque leí el otro día, si es cierto que no se cometió un delito y la justicia dictó una detención, tiene que revertirlo urgentemente, por supuesto, pero no lo sé por eso, porque no conozco los detalles. Sí hay que revertirlo, si esa actividad era legal y ahí se cometió o una equivocación o lo que fuera, hay que revertirlo. ¿Y cómo voy a estar de acuerdo? Si no se cometió un delito, con que se detenga a alguien. Pero si se cometió un delito, según nuestro Código Penal, con el que también puedo estar de acuerdo o no, pero no importa, porque si se cometió un delito, la justicia actúa sobre esa base, ¿no? Actúa sobre esa base. Está claro. Gobernador, le agradecemos muchísimo, nos quedaron un montón de temas, siempre siento que estas entrevistas nos quedan cortas, aunque terminen siendo extensas, pero me quedó preguntarle por Ramos Padilla, me quedó preguntarle por un montón de temas y acá todos estamos con la misma situación, así que no nos queda otra de comprometerlo más temprano que tarde a una nueva charla. Ojalá que se pueda dar y esperemos que ya sea con la pandemia como un recuerdo. Gracias nuevamente por este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes, un abrazo a Alex y ni en esa ocasión, y gracias por llamarme por el año de gestión, que fue intensísimo, pero bueno, creo que hemos dado respuesta a muchísimas cuestiones. Gracias nuevamente. Hablábamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.